a todos. Antes que nada, agradecerles que sigan estando ahí, que sigan apoyando la causa. Ahora vamos a dar comienzo. Primero que nada, no me quiero olvidar de desearles un feliz Día de la Patria, Día de la Bandera. No menos importante, nuestra gran insignia, ¿sí? Vamos a arrancar el segundo bloque, la segunda tanda y última de este congreso. La siguiente ponencia lleva el título de Programación de una sesión de entrenamiento para un deportista. La idea de la charla es considerar cómo ordenar dichas variables e iniciar un proceso de programación y planificación, teniendo en cuenta la unidad funcional de base, la sesión de entrenamiento y su organización interna. El disertante a cargo de esta charla es profesor de Educación Física de UNLAM, licenciado de Educación Física en UNLAM, es entrenador de waterpolo nivel 4, FIN, Federación Italiana Nuoto, ¿sí? Tiene una maestría en Desarrollo y Rendimiento Deportivo, actualmente en curso, es coordinador del Instituto Argentino de Natación, entrenador de waterpolo del primer equipo de la Universidad Nacional de La Matanza y entrenador principal de la selección femenina de waterpolo. Un gran currículum, aprovechemos todos a aprender de él. Con ustedes, Facundo Policarpo. Facu, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fede, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, en primer lugar, les voy a confesar algo. Cuando me pregunta Fede si estaba la posibilidad de realizar algo así, que le dije, por supuesto, contá conmigo. Obviamente imaginé algo para colaborar y demás, y cuando después me pasa el panel de disertantes y demás, dije, ¿qué hago yo acá con todos estos monstruos? Pero bueno, gente, nada, simplemente, primero, ante todo, les pido disculpas porque no soy muy ducho con la tecnología, no estoy muy acostumbrado a este tipo de herramientas, pero en este momento es lo que nos salva. Y un poco lo que voy a tratar de brindarles hoy, de alguna manera, es parte de mi experiencia, que dicho sea de paso, me la cuestiono constantemente, es decir, un montón de cuestiones de las que yo por ahí les voy a plantear como ideas, como sugerencias o como propuestas de trabajo a la hora de confeccionar una sesión de entrenamiento. Bueno, en definitiva, está en constante proceso de modificación a partir de lo que nosotros vamos viendo y demás. Un poco la idea es esa. Repito, no, por favor, en general no me sienta muy cómodo por ahí cuando es absolutamente, digamos, a modo de monólogo, con lo cual no tengo ningún problema, siéntanse en total libertad o no sé si abrir el micrófono, si es que se puede, Osvaldo, chicos, o bien escribir por chat, pero interrumpir, consultar y demás, porque por ahí lo hacemos un poco más interactivo y más dinámico. Yo voy a ir avanzando conforme los distintos temas, pero bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Cuando armé esta charla, lo que pensé primero es, bueno, en buscar algo que pudiese, digamos, yo me especializo en el ámbito acuático, principalmente en natación y sobre todo en waterpolo, pero bueno, de alguna manera lo que quería es tratar de plantearles o bajarles algo que cada uno de ustedes pudiese, de alguna manera, aplicar o trasladar a su campo práctico, sea el básquetbol, el voleibol, la gimnasia artística, o la disciplina, actividad o deporte que desarrollen o proyectos que tengan pensado actualmente o a futuro. Así que bueno, simplemente eso, espero que les pueda servir, que les pueda ser de utilidad, y para lo que sea que necesiten, a disposición. Vamos a tratar de comenzar. A ver, tengo la posibilidad de compartir pantalla. Bien, ahí están viendo. ¿Se ve bien? Correcto, sí. Perfecto. Bueno, a ver, un poco a modo introductorio. Cuando nosotros nos planteamos desarrollar,
digamos, una tarea como entrenadores o preparadores físicos o dentro de un staff técnico de un deporte de rendimiento, tenemos que tener como primera medida algunas variables, digamos, a considerar que son esenciales. De hecho, yo las coloqué así, pero digamos, no implica que una sea más importante que la otra. A ver, en primer lugar, las condiciones genéticas. ¿Qué implica esto? Bueno, talento, capacidades innatas, propensión a, digamos, ¿no? Bueno, a ver, lamentable o afortunadamente el deporte de rendimiento tiene un poco esto, ¿no? Bueno, a ver, es deporte competitivo y en ese aspecto nosotros tenemos que evaluar, bueno, qué condiciones tiene cada sujeto para ver qué alcance puede llegar a tener. En definitiva, lo peor que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos y engañar a esa persona, lo que no significa que no pueda practicar el deporte, pero sí tener una idea, un pronóstico de, en primer lugar, saber orientarlo si de repente es una persona más potente, por ejemplo, o una persona con mayor componente de fibras tipo 2B, o una persona cuya tendencia es, no, vea, tiene una capacidad elástica muy, pero muy grande. Entonces, en definitiva, saber un poco para orientarlo, por ejemplo, en el caso de la natación, hacia qué prueba. Todo el mundo, todos sabemos que en general todo el mundo quiere, es algo que pasa mucho en Argentina, todo el mundo quiere ser velocista y son pocos los que tienen realmente el talento para ser velocista. De alguna forma, no se trata de derribar un sueño, sino de, bueno, de saber guiar y orientar, que en definitiva es un poco el proceso de todo entrenador, ¿no? Con lo cual, la variable de la condición genética la tenemos que tener en cuenta. Soy de los que creen particularmente que el aspecto determinante son los otros y es el trabajo por sobre todas las cosas, la capacidad de contracción al trabajo, pero bueno, sin lugar a dudas que a un cierto nivel de rendimiento, sin ningún tipo de predisposición se hace muy, pero muy difícil, ¿correcto? Bueno, más allá de lo que son las condiciones genéticas, en segundo término, el desarrollo de las capacidades físicas, técnicas, tácticas, en función de una edad biológica y cronológica y un estadio evolutivo de aprendizaje. A ver, cuando nosotros planteamos esto es, bueno, ¿de qué manera vamos a trabajar para el desarrollo de las capacidades físicas? ¿En qué secuencia lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a instaurar un proceso metodológico para sentar una base de fundamentos técnicos? Bueno, ¿qué enseñamos primero? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? En definitiva, es un poco ordenar todo esto en nuestra cabeza, pero tener en claro qué es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a hacerlo y para qué. En definitiva, marqué a lo último estadio evolutivo de aprendizaje, porque creo que es algo que nos pasa mucho a todos los profes y entrenadores, que de repente, por darles un ejemplo, ¿no? Nos llega un chico al club de fútbol, o de vóley, o de básquet, o de cualquier deporte, nos llega a aprender, y viene de 4 o 5 años. Entonces, bueno, no, porque yo hice 4 o 5 años en, no sé, Quimsa de Santiago del Estero. Pero muchas veces el estadio evolutivo de aprendizaje no coincide con lo que nosotros presumimos que puede llegar a ser equivalente a eso. Es decir, hay personas que tienen una capacidad de aprendizaje mucho más rápida, digamos, mucho mayor, y esto sucede más rápido. Hay cuestiones que nos van a demorar más o menos tiempo que otra en función del nivel que nosotros queramos desarrollar y del atleta. Entonces, entender el estadio evolutivo es muy, pero muy importante justamente para esto, porque si no decimos, bueno, ¿qué nivel es? Inicial. Bueno, pero una cosa es el inicial de un grupo, de una estructura de trabajo, y de repente mi nivel inicial no coincide con el nivel inicial de la escuela de canotaje de Fede o de Carla. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, vamos a pasar a lo que son capacidades psicológicas. Ese es un aspecto determinante. Yo creo que el saber detectar el deporte de rendimiento o de elite o el encaminarnos hacia eso es muy, pero muy importante. La capacidad de tolerancia al esfuerzo y frustración que yo puedo tener y ser muy, pero muy duro mentalmente para poder soportar grandes cargas de trabajo, de estrés físico, psíquico. En algunos deportes puede llegar a pasar más por una cuestión que tiene que ver más bien vinculada al entorno y demás. En otros puede ser
más interna, pero en definitiva estar preparados para tolerar y demás grandes cargas de trabajo. Es algo que yo creo que muchas veces está subestimado y es sumamente importante. O tal vez a veces lo pienso porque en un principio yo también lo subestimaba en mis primeros años como entrenador. Y por último, lo que es el soporte externo al atleta, todo lo que hace al entorno, ¿no? Bueno, no solamente el staff técnico, la familia, el club, los dirigentes, todo lo que acompaña, estos 4 puntos, digamos, son fundamentales, pero muchas veces tenemos un atleta con grandes condiciones, con muchísimas condiciones y mucho potencial, tiene la capacidad psicológica como para soportar y está decidido que quiere hacerlo y que está preparado para, cumple un buen plan de desarrollo de las capacidades, tanto técnicas como físicas y tácticas, en función de una formación. Sin embargo, cuando no hay entorno, esto no es posible. Es decir, necesitamos articular un sistema, un esquema en el cual los papás puedan cumplir una función, por ejemplo, esencial en el soportar muchas veces las locuras que planteamos nosotros los entrenadores, como puede ser un doble turno a la madrugada, un entrenamiento más extenso. Por ejemplo, durante mucho tiempo nosotros hemos entrenado mucho los domingos y feriados, inclusive se entrena mucho más de lo habitual, porque justamente tenemos en deportes amateur en Argentina tenemos la posibilidad de, bueno, no están trabajando, no están estudiando, aprovechamos como para trabajar un poco más. Pero bueno, en definitiva, tratar de tener todo un grupo que acompañe a ese deportista y que lo contenga. Cuanto mejor sea nuestro trabajo interdisciplinario, mayor capacidad de éxito va a tener, o posibilidad de éxito va a tener ese deportista. ¿Por qué puse al entrenador con mayúscula? No porque el ego nuestro como entrenadores, que dicho sea de paso, muchas veces es mucho más alto de lo que debería. Creo que la figura de entrenador es muy importante porque en definitiva es el que va a tratar de planificar y ejecutar lo mejor posible todo ese proceso, más allá de que muchas cosas no dependan específicamente de él. Es decir, va a articular el trabajo con el psicólogo, con el preparador físico, y muchas veces, o con el responsable de la parte del área de biomecánica, o muchas veces quizás lo haga él, todo lo haga él, pero se va a tener que capacitar, se va a mover, y muchas veces la figura de entrenador para los deportistas que pasan de repente 6 o 7 horas diarias con él, tiene un valor muy, pero muy grande, que muchas veces me ha pasado que papás me vengan a decir, a vos te da bolilla y a ustedes les va a pasar, les ha pasado seguramente, y mi hijo a mí no me da bola, pero a vos sí, ¿no? Pasamos a ser referentes muy, pero muy importantes para ellos. Pero bueno, pasamos un poquito a la siguiente, ahí va. Bien. ¿Cómo programamos? A la hora de nosotros programar una sesión de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta las siguientes estructuras. A ver, por un lado, ¿qué elementos componen esa sesión? Arrancar de una estructura macro, es decir, bueno, nosotros planteamos un objetivo de temporada, un objetivo anual, digamos, tener en cuenta ir primero desde lo macro para poder confeccionar una sesión de entrenamiento, que en definitiva es lo más importante, lo más adecuada posible y direccionada y orientada en términos cualitativos y cuantitativos de lo que yo quería trabajar. Quizá de repente una sesión de entrenamiento, yo la miro de afuera, voy a una sesión de patín artístico, digo, no me pareció intensa desde el punto de vista físico, sin embargo esa sesión estaba destinada a o pensada en función de una serie de objetivos y una periodización que tiene que ver con el mapeo inicial y la línea de trabajo que nosotros nos planteamos a inicio, ¿no? Bueno, definir qué contenidos vamos a trabajar, con qué objetivo y qué significado le queremos dar a esa sesión. Esto, a ver, creo que es muy importante porque nos pasa mucho que hablamos de objetivos, nos perdemos en el largo plazo, pero por eso me parece importante o interesante hablar de una sesión puntual, porque creo que es súper importante intentar que nuestra sesión tengan un sentido y un objetivo. Es decir, que el atleta o el deportista se vaya del entrenamiento sintiendo, y que nosotros se lo hagamos saber y se lo mostremos desde la acción, desde la práctica y también desde el discurso. Bueno, hoy nosotros vamos a entrenar esto.
y lo que tenemos que lograr es esto, y que sea bien claro. Pero bueno, vamos a hablar de esto también. La distribución de cargas a la hora de, bueno, de plantear un poco un esquema en el cual nosotros no terminemos sobrecargando la tierra, sino que trabajar justo en ese límite, digamos, tan sutil y tan delicado de no caer en una sobreexigencia que nos termine produciendo una merma en el rendimiento, pero tampoco trabajar por debajo porque generamos estímulos que no son suficientes a la hora de generar adaptaciones. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Avanzo nomás entonces. Bueno, gente, a ver, la lógica interna me parece muy, pero muy importante desde el momento en el cual nosotros planteamos una secuencia y tiene que haber una relación, no solo entre el plan macro y un plan medio y un plan micro y una sesión, sino también dentro de la sesión, si de repente nosotros hacemos una actividad que tenga relación con la siguiente o que tenga un porqué y estén no solamente interrelacionadas, sino también que le podamos encontrar un sentido digamos, a esa progresión, o que no necesariamente sea una progresión, pero que sí tenga una lógica. Y el último punto es el feedback, porque me parece muy, pero muy importante que nosotros podamos tener un ida y vuelta en el sentido, una devolución de lo que hacemos. Pero bueno, ahora vamos a avanzar un poquito sobre esto. Chicos, por favor, me siento muy mal hablando yo solo, así que no tengan vergüenza, no tengan miedo de interrumpir, de preguntar, de agregar y demás. Bien, el valor que nosotros le queremos dar a una sesión individual, porque es un poco lo que les decía recién, ¿no? ¿Por qué valor o qué sentido nosotros le queremos dar? Muchas veces elaboramos un plan, apuntamos a largo plazo, soñamos en grande, pensamos en cosas por ahí con proyectos o nos perdemos en una mirada muy a largo plazo, pero en toda esa catarata de ideas, de proyectos o de intenciones, buenas intenciones que tenemos que tratar de ordenar ese plan, optimizar los recursos y nos perdemos un poco el día a día y en esos detalles que marcan la diferencia. En este punto hay un entrenador de waterpolo que, por cierto, se los recomiendo, hay varias charlas de él dando vuelta y demás que creo que le haría bien escucharlo a cualquier entrenador de cualquier deporte, se llama Adam Krikorian, que es el entrenador bicampeón olímpico en la selección de Estados Unidos, tricampeón mundial, pero más allá de los resultados, él plantea una cosa que me parece interesantísima cuando le preguntan muchas veces sobre el secreto de su éxito o de cómo fue que logró Estados Unidos pasar de un quinto puesto en un campeonato del mundo a después prácticamente ganarlos en forma consecutiva sistemáticamente durante 10 años, 2 oros olímpicos y el mayor candidato ahora en Tokio 2021 a ganar el tercer oro. La respuesta de él fue bastante clara y me dejó pensando, me pareció interesante. No tenemos grandes secretos, no hacemos cosas muy diferentes a las que hacen los demás, creo, las demás selecciones de primer nivel. Prestamos atención a los detalles, pero sobre todo es el cómo. ¿Qué hacen? Y hacen lo mismo, hacemos pase y recepción, hacemos tareas de desplazamiento, pero es el cómo lo hacemos. Es la calidad de lo que hacemos, es la forma en la que lo hacemos. Creo que eso en definitiva va a marcar diferencia y sobre todo en un futuro, cuando nosotros trabajamos en etapas formativas, poniendo el acento y el foco en la calidad de la ejecución, después todo lo otro se vuelve mucho más sencillo. En definitiva, bueno, la atención a los detalles. Otro punto importante es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque de repente nosotros trazamos un plan de entrenamiento orientado, por ejemplo, ahora a los Juegos Olímpicos, con una preparación de determinada forma, y bueno, algo muy anómalo, como puede ser como es este caso la pandemia, nos cambia el plan. Una fecha que se posterga porque la Liga Patagónica, no sé, hubo una nevada y no se pueden trasladar. O volvieron a abrir los gimnasios, pero hasta tanta cantidad de gente, con lo cual mi deporte
sufrió las consecuencias. En definitiva, infinidad de variables que se pueden presentar, se rompió la caldera, entonces ese torneo de natación no se va a llevar a cabo, o el gimnasio de básquet, el tinglado, bueno, infinidad de cuestiones, entonces nosotros tenemos que tener esa flexibilidad para tener una capacidad de ajuste, ¿no? Bueno, y en última instancia, creo que esto que les decía antes, el feedback y la evaluación es muy importante porque, esto les comparto algo por ahí personal, me pasa de volver a casa después del entrenamiento todos los días, caminando o manejando y pensando, pensar este trabajo de reflexión sobre nuestra propia acción. Muchas veces nosotros los docentes, nosotros los entrenadores, como que nosotros nos encargamos de tratar de potenciar al resto, de mejorarlo, pero a su vez no tenemos a nadie que nos ayude a nosotros a mejorar y no tenemos a nadie encima que nos coachee. Entonces, me parece que este ejercicio está bueno de reflexionar sobre lo que hicimos. Che, a ver, yo me había planteado este objetivo. ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿Por qué creo que no lo logré? ¿De qué manera? Porque nos equivocamos constantemente. El tema es, bueno, tener ese feedback, que preguntarle al jugador, a la jugadora o al atleta, al deportista, ¿te gustó el entrenamiento? ¿No te gustó? ¿Te sirvió? ¿No te sirvió? Si nosotros le trazamos una línea clara, no sé, hoy vamos a aprender trabajo de, no sé, recobro, fase aérea en la brazada de mariposa. Bueno, tenemos que lograr que eso se mejore, o la eficiencia mecánica en el pase, en los 200 combinados. Lo que fuere, tenemos que tener esa posibilidad de evaluarnos a nosotros mismos y recibir un poco ese feedback para que nos ayude a... De repente yo creí que estaba dando una charla súper motivante y ahora en este momento se están todos durmiendo del otro lado. Y yo estaba convencido en mi burbuja que estaba haciendo algo bueno, estaba despertando interés. Bueno, esto nos pasa todo el tiempo, entonces ponerse un poco en la mirada del otro y ver de qué manera podemos realizar ajustes para decir, no, bueno, a ver, fue lo suficientemente motivante, interesante, corregimos, no corregimos, se dio cuenta la persona a la cual le estoy corrigiendo qué es lo que tiene que modificar, se da cuenta pero no es capaz de llevarlo al plano de la ejecución. Entonces, bueno, se lo muestro en un video o tengo que hacer un retroceso metodológico y arrancar un paso previo o hacer un trabajo correctivo en base a un super error o mostrárselo con un deportista más experto que por ahí se puede acercar y lo puede hacer junto con él en el agua o en la cancha. Bueno, en definitiva después voy a elegir una estrategia u otra, pero tener un poco ese ida y vuelta hasta con nosotros mismos, ni que hablar si tengo la posibilidad de que un colega vea el entrenamiento o de que alguien me dé una devolución, me parece que siempre es muy, pero muy interesante y puede servir mucho. Bien, cuando nosotros hablamos de planificación o estructura macro, bueno, tenemos el megaciclo en el cual de repente proyectamos la carrera deportiva de un chico de 12, 13 años con condiciones hacia un Juego Olímpico. Entonces de repente trazamos un camino de 8 a 12 años. O por ejemplo, como hicimos nosotros ahora con la selección femenina, planteamos en primera instancia un proceso con la selección de waterpolo femenino, un proceso a 12 años, que seguramente sea encadenado. Probablemente el entrenador que venga ahora, después que yo termine, digamos, mi periodo, mi proceso, lo continúe y probablemente después de ese lo continúe otro, quizás haya 2 o 3 entrenadores involucrados y quizás haya 2 camadas de jugadoras, pero digamos, todo un proceso que tiene que ver con una proyección a largo plazo. Tratar de que, bueno, a partir de ahí se desprenda una relación con lo que va a ser un macrociclo, ejemplo, la temporada próxima, la temporada venidera, el periodo que nosotros vamos a trabajar, si lo vamos a dividir en 4 bloques de 3 meses o en 3 bloques de 4 meses o de bloques de 12 a 14 semanas, descontando 2 periodos de descanso breve. Bueno, en definitiva, ¿cómo lo vamos a articular? La semana que vamos a trabajar, ese microciclo, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo lo vamos a estructurar en función de las posibilidades que tenemos también? Y por último, la sesión, que me parece que es lo más importante de todo, porque en definitiva, si sumamos sesiones de alta intensidad, de alta calidad, tenemos muy pocas posibilidades de que algo salga mal. Después
habrá que interrelacionarlo, intentar que esa secuencia se cumpla y demás, pero yo creo que el valor de la sesión muchas veces se pierde en estas ideas macro. Y el valor de la sesión en definitiva es, a mi entender, lo más importante. Yo puedo presentar un proyecto, un plan súper, ¿cómo decirlo?, vendible desde el punto de vista de la promoción. Bueno, vamos a hacer esto de acá a 4, a 8, a 12 años, pero en definitiva es muy, pero muy importante qué es lo que hacemos el día a día y cómo colocamos cada uno de esos ladrillos. Si los ladrillos son endebles, si los ponemos torcidos, y seguramente después a la larga o a la corta vamos a sufrir esas consecuencias, y muchas veces en realidad los que lo sufren lamentablemente son nuestros deportistas. A mí me ha pasado un montón de veces y bueno, esto hoy lo haría de otra manera. 10 años atrás lo hacía de una forma, pero hoy me doy cuenta bueno, que lo tendría que haber hecho de otra y bueno, y constantemente estar un poco replanteándonos este tipo de cosas. Bien. ¿Cómo organizamos los contenidos dentro de la planificación? A ver, les doy una mirada desde mi experiencia, como les decía, no significa que tenga que ser así, probablemente cada uno de ustedes lo haga de una manera diferente e individual y que les sirva. Desde mi punto de vista, bueno, yo la semana, digamos, la divido de la siguiente manera. En lo que son tareas condicionales, digo, bueno, tengo como un cajón, digamos, bueno, estas son todas las tareas condicionales. Por otro lado, todo lo que son las tareas técnicas. ¿Bien? Vamos a suponer tareas condicionales con las chicas de la selección de waterpolo. Bueno, a ver, nosotros tenemos tareas condicionales, vamos a hacer 3 estímulos semanales de desarrollo de la potencia aeróbica, 2 estímulos de velocidad y 1 de consumo máximo de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Dónde y demás? Bueno, será parte un poco de esto de articular y planearlo todo de la manera más conveniente posible en base a mis objetivos y mis posibilidades. Las tareas técnicas, no sé, quiero tener 4 entrenamientos semanales en los cuales yo trabaje sobre un componente esencial como puede ser el lanzamiento. Digo, estoy dando ejemplos relacionados con el waterpolo, que es lo que hago habitualmente, pero en definitiva cada uno de ustedes después lo puede llevar a su área. Bueno, a ver, ¿cuáles son los fundamentos técnicos que voy a trabajar? Y bueno, los desplazamientos, truschen, saltos, combinaciones, destrezas. Bueno, ¿cuántos estímulos de tareas tácticas voy a colocar en esa semana? ¿Y cuántos de competencia? En lo que es competencia de aspecto psicológico, hay 2 cuestiones que yo quisiera remarcar, por lo menos en lo personal me dieron mucho resultado. Me parece que por lo menos, una vez a la semana, nosotros tenemos que colocar un estímulo que sea lo más similar posible a la competencia. Si bien los ejercicios analíticos vamos a tratar de que se desprendan de las tareas que nosotros queremos hacer, están enfocados justamente como tales, como analíticos que son, a un área específica. Nosotros cuando hablamos de tener un estímulo de competencia, les doy un ejemplo, en waterpolo nosotros intentamos, bueno, a ver, una vez por semana tenemos que intentar hacer un juego que sea lo más formal posible. Si podemos tener los relojes de tiro, si podemos tener árbitros oficiales, que vengan árbitros oficiales, contra un rival, bueno, un equipo masculino que nos someta a un grado de intensidad y de fuerza como nos puede dar de repente la posibilidad que replique lo más parecido de repente a un partido que nosotros pudiésemos tener con la selección de Cuba, por ejemplo. Entonces, ese estímulo de competencia tiene que ser lo suficientemente exigente. En ese punto, una sugerencia que hago es, o por lo menos, vuelvo a repetir, desde la experiencia personal, tratar de que siempre el rival sea, o la situación, si es un deporte de marca, de tiempo y marca, como el atletismo y la natación, bueno, que todo sea lo más parecido a la competencia, en absoluto, y si es un deporte de oposición y de situación, que el rival, más allá de eso, que el rival sea de un nivel superior al mío, ligeramente superior. Es lo que nos permite por ahí un desafío de empezar a medirnos y someternos a situaciones de estrés y de tomar decisiones y de ejecución técnica en un contexto de otra exigencia.
Bien, ¿por qué puse que el aspecto psicológico está presente siempre? Porque si bien ahora está de moda y se está trabajando mucho sobre lo que es el mental training y desarrollo de... No muchos tenemos la posibilidad de tener un psicólogo trabajando, o no siempre podemos hacerlo, pero sí está presente siempre desde la motivación, desde muchas cuestiones que, bueno, que ahora vamos a hablar, pero de alguna manera yo creo que eso es transversal. El aspecto psicológico lo tenemos que considerar en cada una de las tareas, tanto técnicas como tácticas, como de competencia o condicionales. Y yo le llamo estímulo compensatorio a qué? Justamente un poco a esto de, bueno, agregar componentes lúdicos, componentes motivacionales, agregar cuestiones que tengan que ver con el juego o con un desarrollo de algo en particular que nosotros quisiéramos hacer en ese momento, que a veces no tiene que ver, tiene más que ver, por ejemplo, con la consolidación del grupo y por ahí no estoy trabajando un elemento específico. A ver, de repente suspendo una parte de una sesión de algo y nos vamos todos a cenar, porque creo que eso va a ayudar a lo que es la dinámica grupal. Y no hablo solo de los deportes colectivos, hablo de los deportes individuales también. Dentro de esa sesión, nosotros tenemos, bueno, una activación, una entrada en calor, en seco y en el agua general, una orientada hacia lo que vamos a hacer, el núcleo principal o la tarea principal de trabajo, y bueno, una tarea complementaria individual y un regenerativo. Esto lo paso así más rápido porque lo vamos a ver más adelante. Bien. En cuanto, bueno, ejemplo de las tareas condicionales, algo de lo que les fui diciendo recién, ¿no? Bueno, resistencia aeróbica, potencia aeróbica, fuerza máxima, fuerza de resistencia. Digamos, de alguna manera tenerlo claro y bien dividido nos va a ayudar a estructurar mejor a la hora que nos sentemos a planificar nuestra sesión o nuestra semana o hacerle ajustes a esa planificación sintética que nosotros teníamos para volverla un poco más específica. Bueno, situaciones tácticas, acá esto lo que hice fue colocar ejemplos de cada una de esas como para que se entienda un poco más. Distribución en porcentaje de tiempo de trabajos, en rendimiento, en etapas formativas. A ver, hice la salvedad. Nosotros, esto es obviamente que es estimativo y es una idea, la idea es mostrarles un poco, ¿no es cierto? Nosotros de repente en la primera parte de la temporada o en lo que es periodo preparatorio hay un gran acento en el componente físico, una importancia muy pero muy grande del aspecto técnico individual, que en lo personal creo que es tal vez el más importante de todos, y una presencia del componente táctico, de la cantidad de contenidos tácticos mucho menor, y conforme va avanzando la temporada en un periodo ya precompetitivo, estos valores varían, en un periodo competitivo varían un poco más, y en periodo de recuperación muchas veces se mantienen, pero en un nivel muy, pero muy bajo, porque directamente tal vez nuestro deportista, nuestro atleta tenga vacaciones, o por ahí hacemos una semana más, o 2 semanas más de descarga, en la cual por ahí hacemos algún trabajito, pero de mantenimiento, algo muy, muy liviano. ¿Por qué puse esto de en las etapas formativas es muy diferente? Porque una cosa es cuando nosotros perseguimos un rendimiento y muy distinto se plantea cuando nosotros buscamos un desarrollo formativo. De repente, si nosotros estuviésemos en un desarrollo formativo, realmente las tareas tácticas son muy, pero muy poco, digamos, poco relevantes, y diría que en función de un rendimiento inmediato, todo lo que hagamos sea poco relevante. Con lo cual, por ejemplo, el trazado de tareas, el diseño de tareas condicionales o físicas, por ahí van apuntadas a un desarrollo de acá en adelante y lo vamos a priorizar antes que no, bueno, no vamos, por ejemplo, los sub-14 o sub-16 de repente trabajan muy pero muy duro en doble turno el viernes y en doble turno el sábado, así aunque el domingo compitan. Porque esa competencia no deja de ser un instrumento más de mejora o de aprendizaje, pero no es una competencia de rendimiento. Nosotros estamos buscando el rendimiento a 4 años, a 6 años, a 8 años. Y de repente sí por ahí tener como evaluaciones 1 o 2 competencias anuales en las cuales nos preparamos.
pero no importa tanto la competencia del fin de semana. Distinto es el modelo de rendimiento en el cual un atleta de élite que ya está compitiendo, no sé, en primera división regional de voleibol, y bueno, sí el resultado del fin de semana importa, entonces por ahí el componente táctico de la sesión del día viernes o el día jueves y va a ser mucho mayor porque va a ser en función del partido pasado y del que viene, pensando en un resultado ese sábado o ese domingo. Con un sub-14 o un sub-16 no haría trabajo táctico y si lo hago para un desarrollo táctico individual. La verdad es que quizá importe bastante poco el partido del fin de semana. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Hablamos de los aspectos psicológicos anteriormente. Bueno, a ver, la determinación es sumamente importante, la motivación, resiliencia, concentración, la autoconfianza, y en este punto puse la palabra suficiente porque creo que es esencial, en los niveles de confianza es esencial mantenerse en ese punto en el cual, como todo en la vida, ¿no? El exceso de confianza nos pone seguramente en una situación peligrosa de relajación, incluso dentro de una dinámica global o de equipo de trabajo. De repente tengo 10 gimnastas y tengo uno que sobresale y cree un poco, tiene esa idea de que está por encima del resto, y esto resquebraja un poco las dinámicas internas a nivel vínculos, y seguramente le tenga que bajar el copete, o al revés, o tengo a alguien que por ahí, me ha pasado con una deportista que muy pero muy buena, de muchísimo nivel, es más, probablemente la mejor, si no una de las mejores, y ella no se sentía tal. Y una persona que de repente está muy lejos de creerse soberbia o de sentirse, sino todo lo contrario, muchas veces lo que le falta es la confianza suficiente. Nosotros por ahí como entrenadores vamos a intervenir generando, dándole herramientas, apoyo, aliento y dándole, le podría contar un par de anécdotas en relación a eso, pero bueno, nos extenderíamos mucho en la charla, que es lo que suele pasar. Tengo poco poder de síntesis, gente, perdón. Pero bueno, en definitiva, intentar que esa persona tome confianza en un buen sentido para generar justamente esto de, bueno, a ver, date cuenta de que tenés los medios para, y ahí también es muy importante la lectura del entrenador en cuanto, bueno, a quiénes quitarles un poco de protagonismo y no tanto refuerzo positivo, porque ya bastante confianza en sí mismo tiene y tiene que por ahí pensar un poco más en el equipo o tener, digamos, mayor humildad, o viceversa. Bueno, el dominio y la gestión de factores emocionales, ver qué estrategia diseñamos para evaluar, por ejemplo, un atleta que rinde muy pero muy bien en los entrenamientos, pero en situaciones de competencia le cuesta porque la ansiedad lo devora, o bueno, cómo generar altos niveles de motivación, determinación, jugar un poco con todas estas variables. Cuando nosotros nos planteamos los objetivos de la sesión, es muy importante que sean claros y únicos. Un ejemplo concreto, bueno, nosotros hoy vamos a trabajar sobre contragolpe en primera línea. Bien, lo vamos a explicar antes, cuáles son esos principios, qué es lo que nosotros queremos. Bueno, queremos que nuestra defensa presione sobre el balón, queremos que nuestra defensa se vuelque sobre el lado opuesto a donde está el balón, sobre el lado ciego. Queremos que nuestra defensa marque calle, y cuando parte el primer pase, presionamos sobre el lado de la bola y vamos a escalonar sobre la falta. Digamos, en definitiva no importa qué es lo que queramos, ¿no? Pero digo, plantear un poco esto de, bueno, explicar previamente, que sea claro y único, definir qué es lo que queremos, y es importante que nosotros como entrenadores tengamos claro que este objetivo tiene que ser plausible. Si yo de repente le pido algo a un atleta mío que todavía no está en un estadio, sea por una cuestión de maduración, de edad, cronológica o biológica, o sea porque yo no le enseñé cuestiones previas para alcanzar eso que yo quiero plantear como objetivo actual en mi sesión de entrenamiento, bueno, probablemente genere frustración. Con lo cual es importante que ese objetivo que nosotros definimos, que sea claro, único, lo expliquemos, lo definamos bien, sea plausible y esté orientado hacia donde nosotros vamos esa semana, esa temporada, o orientado hacia lo que vamos a hacer en la sesión sucesiva, por la tarde, por ejemplo.
lo que hacemos a la mañana vinculado a lo que hacemos a la tarde. Bueno, acá, a ver, no les voy a leer esto, después yo esto se los comparto y no hay ningún problema, pero esto es un poco un ejemplo de una lógica interna. ¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo modelo? En el primero no hay absolutamente ninguna lógica interna dentro de la sesión. De repente hacemos movilidad, que esto se ve mucho, no es un error que cometemos muchos entrenadores o hemos cometido y tratamos de resolver. Hacemos una entrada en calor de movilidad de tren superior, pero después en el agua hacemos piernas. La activación específica tiene como propósito estimular áreas funcionales relacionadas con altos niveles de emisión, de potencias, y después hacemos una tarea de absoluta baja intensidad. Entonces, bueno, o coloco elementos técnicos en la entrada en calor, como puede ser el pase y recepción, y después la tarea principal es de desmarque, o sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, o la tarea accesoria, o la tarea complementaria. En definitiva, es un poco, son en la primera, digamos, de alguna manera es adrede, que está puesto como algo completamente desordenado, y en la segunda puede estar bien, puede estar mal, podemos discutirlo y demás, pero hay una lógica interna dentro de lo que es la sesión. ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Bien, nos queda ya poquito, vengo viendo un poquito el tiempo. Un comentario en relación a la entrada en calor, que esto lo aprendí de un entrenador que me pareció muy, pero muy interesante. Muchas veces las entradas en calor suelen ser monótonas, aburridas, siempre iguales. Sugerencia, que repito, lo aprendí de un entrenador de natación y me sirvió mucho, es, primero, démosle variedad, aprovechemos a jugar un poco con ese proceso de activación y adaptación que en definitiva no persigue otro objetivo que no sea ese, y que no necesariamente tenemos que hacer 5 vueltas a la cancha o 400 libres o manejo y golpe de manos altas. Podemos entrar en calor de 1000 maneras y de repente hacer un juego, hacer una actividad variada y diferente, muchas veces ayuda a generar otro tipo a despertar desde otro lugar al deportista, y sobre todo colocar que tenga una riqueza técnica, un valor agregado a nuestra entrada en calor, de repente enfocado a lo que quiero hacer después, o tareas que muchas veces no tengo el tiempo para desarrollar, que bueno, de repente las puedo aumentar su volumen de ejecución colocándolo en las series dentro de la entrada en calor. Y por último, esto que les planteaba del feedback, ¿no? Bueno, a ver, dar momento y espacio para la devolución al atleta, de cómo se siente, de, bueno, qué modificaría, cómo haría esto, cómo te sentiste, te diste cuenta que el brazo, no sé, o el antebrazo no aceleraba lo suficiente en la última fase del lanzamiento, cuando fintás en 2 tiempos, te das cuenta que cargas el hombro y no utilizás la rotación del tronco. Bueno, ese tipo de cuestiones, tener un intercambio con un consultor externo o un equipo técnico, un head coach. Muchas veces nosotros le exigimos a nuestros equipos que trabajen como equipo, y nosotros como equipo técnico, así sea una persona que colabora, que es un papá que nos ayuda, no trabajamos como equipo. Entonces, si nosotros no trabajamos como equipo y esto nuestro equipo, nuestros atletas lo ven, y difícilmente, si no predicamos con el ejemplo, podamos lograr que haya ese nivel de consolidación dentro del grupo. Bueno, otro feedback que podemos tener, bueno, reflexionar, como le decía, sobre las propias acciones, comparar, che, si lo hago así, si lo hago de esta manera. La semana que viene voy a probar enseñar esto mismo, pero con otro ejercicio, o explicarlo a través con la pizarra, o con un video, o de otra manera. Apoyarnos en resultados, marcas, estadísticas o parciales. Digo, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó acá? Y no, bueno, acá analizar bien, parciales, marcas, estadísticas, ¿para qué? Bueno, fallé en la primera etapa, me estoy quedando en el último parcial, del 200, porque me quedo sin nafta, o arranco muy rápido, o pierdo eficiencia mecánica en el último cuarto o en el segundo tiempo. Estadísticas, estoy fallando porcentaje de situaciones superiores numéricas en el handball. Bueno, voy a tener que trabajar. ¿En dónde está? ¿Cuál es el problema? Fallo en la superioridad numérica. Ok, ¿en qué aspecto de esa superioridad? El videoanálisis como herramienta justamente para esto,
para confirmar lo que venimos haciendo bien, o cambiar o ajustar lo que hicimos mal y como reflexión sobre la acción. Yo creo que en eso, y les habla alguien que es muy, pero muy limitado en ese sentido, creo que en eso la tecnología nos ha ayudado muchísimo. En lo personal me cuesta mucho porque soy del papel y lápiz, pero lo incluimos hace 4 o 5 años y nos ha dado muchísimos resultados, y creo que podríamos hacer una charla específica solo de video y de cómo utilizarlo, porque hay muchísimo para hablar al respecto. Y bueno, evaluar y medir, ¿no? Nosotros de repente una cosa que nos dio mucho, creo que nos dio resultado, es bueno, generar un poco esta tabla de niveles de resistencia, niveles de velocidad, niveles de reacción, y bueno, el equipo se divide en 4 niveles diferentes e intentar escalar o generar una competitividad interna sana como instrumento de valor individual. Decir, che, yo soy número 6, en velocidad soy el número 6, bueno, voy a esforzarme para tratar de escalar. Y de repente, bueno, vengo entrenando duro, veo si mejoro o no mejoro, y de alguna manera si entreno duro y no mejoro, o algo estoy haciendo mal yo, que creo que entreno duro y no lo estoy haciendo bien, o el entrenador, y lo conversamos y lo vemos, che, acá hay que ajustar algo, porque la verdad que yo armé un plan que creía que era bárbaro, el deportista lo está ejecutando, está dándolo todo, está dejando la piel, y sin embargo no hay resultado. Bueno, esas evaluaciones y mediciones nos van a dar un poco esa ayuda, esa pauta. Y por último, para cerrar un poco, les dejo una frase de un entrenador, que no solo las frases, sino el entrenador, me parece, John Wooden es considerado por muchos uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, de todos los deportes. Por supuesto que la influencia que tiene los Estados Unidos en ese sentido es muy grande, pero bueno, sin dudas es uno de los grandes, tiene libros muy, pero muy interesantes, y una frase de él, una cita que destaco y que por ahí nos despierta a todos esta idea de, bueno, lo que aprendemos después de saber algo es lo que cuenta. En definitiva, digo, bueno, reflexionar sobre la acción, digo, bueno, yo ahora sé esto, lo aprendí, bien, ¿qué le puedo agregar, qué le puedo sumar, de qué manera lo puedo mejorar, lo puedo potenciar? Para ir un poco más allá y darnos cuenta de que en este punto no tiene límite hasta donde nosotros podamos llegar. Nada, chicos, perdón si me extendí un poco y me siento raro no haciéndolo en un aula o en un lugar en donde los pueda estar viendo y recibiendo un poco de ida y vuelta. A ver si...